Cuidado, estos 5 pecados alejan a Dios de tu vida. Todos queremos estar cerca de Dios, sentir su amor y su presencia en nuestras vidas. Pero, sin darnos cuenta, a veces cometemos errores que nos alejan de Él. Como un barco que pierde su rumbo en alta mar. Hoy quiero que descubras los 5 pecados que más desagradan a Dios y que pueden alejarte de su amor. Y lo más importante, cómo evitar que te arrastren al abismo. Estos pecados pueden estar en tu vida sin que lo notes, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado de Dios. Pero tranquilo, porque hay un camino de regreso. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Imagina que un buen amigo tuyo deja de hablarte poco a poco, ya no responde a tus mensajes, evita encontrarse contigo y cuando lo ves, su actitud ha cambiado. Ya no hay esa confianza de antes. Eso mismo sucede con Dios cuando nos dejamos arrastrar por el pecado. La Biblia nos advierte que el pecado nos separa de Dios, pero a veces no nos damos cuenta. Y lo más peligroso es que si no lo hacemos algo, esa distancia puede volverse permanente. Pero, ¿cuáles son esos pecados tan peligrosos? Aquellos que endurecen el corazón, nublan la fe y nos dejan en una oscuridad espiritual. Aquí tiene la lista de los 5 pecados que pueden destruir tu relación con Dios. Y puede que alguno de ellos ya esté en tu vida. El primero es la soberbia, el pecado de Lucifer. El primero y más peligroso es la soberbia. Fue el pecado de Lucifer, el que hizo caer del cielo, y es el que nos hace creer que no necesitamos de Dios. Es pensamiento de yo puedo solo, mi vida es mía y nadie me dice qué hacer. Pero cuidado, la soberbia es una muralla que bloquea la gracia divina. La soberbia es mencionada en varias partes de la Biblia, como algo que Dios aborrece. En un pasaje clave de Proverbios que dice, el orgullo precede a la destrucción, la altivez del espíritu a la caída. Este versículo resume bien cómo la soberbia puede llevar a la ruina, tanto espiritual como personal. En el caso de Lucifer, su caída se describe en Isaías, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado por la tierra, tú debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Aquí vemos como la ambición desmedida de Lucifer, su deseo de ser como Dios, lo llevó a su caída. La soberbia lo cegó y lo alejó de su propósito original. Jesús también habló de la humildad como antídoto con la soberbia. En Mateo, donde dice, porque el que enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio clave para entender cómo la soberbia nos separa de Dios y de los demás. ¿Cómo es la soberbia en la actualidad? La soberbia no es solo un tema bíblico, es algo que vemos en la vida cotidiana. Hoy en día la soberbia puede manifestarse de muchas maneras. En las redes sociales, muchas personas buscan constantemente la validación a través de likes y comentarios, creyendo que su valor depende de la admiración de los demás. Esto puede llevar a una actitud de superioridad o desprecio hacia quienes no tienen la misma popularidad. En el ámbito laboral, algunos líderes o compañeros de trabajo pueden actuar con arrogancia, creyendo que son indispensables o superiores a los demás. Esto genera ambientes tóxicos y conflictivos. En las relaciones personales, la soberbia puede dañar amistades, parejas y familias cuando alguien se niega a reconocer sus errores o a pedir perdón, creyendo que siempre tiene la razón. ¿Te parece familiar? La humildad es el antídoto contra la soberbia. La Biblia nos invita a reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. En Santiago se dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Practicar la gratitud
servir a los demás y reconocer nuestras limitaciones son formas de cultivar la humildad. La envidia, un veneno silencioso. La envidia nos roba la paz, nos hace resentidos y nos impide ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos enfocamos en lo que tienen los demás en lugar de agradecer lo que tenemos. ¿Sabías que Caín mató a su hermano Abel por envidia? Un corazón envidioso es incapaz de amar. La Biblia habla mucho sobre la envidia, porque es un sentimiento que ha existido desde siempre. Uno de los ejemplos más claros es el de Caín y Abel, en el Génesis. Caín mató a su hermano Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. La envidia lo consumió tanto que llevó a cometer un acto terrible. Otro ejemplo es el de José y sus hermanos, también en Génesis. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo porque su padre lo prefería y porque José tenía sueños que indicaban que algún día sería más grande que ellos. La envidia los cegó y los llevó a traicionar a su propia familia. En el Nuevo Testamento también encontramos advertencias sobre la envidia. Por ejemplo, en Santiago nos dice: porque donde hay dávidas y ambiciones egoístas, allí hay confusión y toda clase de maldad. Este versículo nos muestra cómo la envidia puede llevar al caos y al pecado. ¿Cómo es la envidia en la actualidad? Hoy en día la envidia sigue siendo un problema. Con las redes sociales, por ejemplo, es muy fácil compararnos con los demás. Vemos fotos de vacaciones, logros profesionales, relaciones perfectas y pensamos: ¿por qué yo no tengo esto? Esto puede generar frustración y resentimiento. Un ejemplo actual puede ser un compañero de trabajo que recibe un ascenso. En lugar de alegrarte por él, alguien podría estar sintiendo envidia y empieza a hablar mal de esa persona e incluso sabotear su trabajo. La envidia no solo daña a quien siente, sino también puede destruir relaciones. ¿Cómo combatir la envidia? La Biblia nos da claves para superar la envidia. En Filipenses, Pablo dice: he aprendido a contenerme, cualquiera sea mi situación. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aquí Pablo nos enseña a encontrar satisfacción en lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en algo que nos falta. También en Corintios nos dice que el amor no es envidioso. Si cultivamos el amor hacia los demás, podemos aprender a alegrarnos por sus logros en lugar de sentir envidia. La pereza espiritual, el enfriamiento del alma. Quizás este pecado te sorprenda. La pereza espiritual es cuando dejamos de rezar, de buscar a Dios, de leer su palabra. Poco a poco, la fe se debilita y nos volvemos fríos. Decimos: luego oraré, luego iré a misa, hasta que el fuego de la fe se apaga. ¿Cómo es la pereza espiritual en la Biblia? La Biblia nos da varios ejemplos y advertencias sobre la pereza espiritual. Uno de los pasajes más conocidos es de la parábola de los talentos, en Mateo. Esta historia: un siervo recibe un talento de su maestro, pero en lugar de usarlo, lo entierra por miedo o pereza. Cuando el maestro regresa, el siervo es reprendido por no haber hecho nada con lo que se había confiado. Esto pues nos demuestra que la pereza espiritual no solo es un problema de inacción, sino también de no aprovechar lo que Dios nos ha dado. También Proverbios nos advierte sobre la pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo seguirás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para descansar, y llegará la pobreza como un ladrón, la miseria como un hombre armado. Aunque este pasaje habla de la pereza física, también puede aplicarse a la espiritual. Si no nos esforzamos por mantener nuestra fe viva, nuestra vida espiritual puede empobrecerse. ¿Y cómo es la pereza espiritual en la actualidad? Hoy en día la pereza espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, falta de tiempo para Dios. Decimos que estamos demasiado ocupados para orar, para leer la Biblia o ir a la iglesia.
pero sí tenemos tiempo para redes sociales, series u otras distracciones. Indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Sabemos que hay personas que necesitan ayuda, pero nos quedamos en nuestra zona de confort y no actuamos. Fe superficial. Vamos a la iglesia por costumbre, pero no hay un verdadero compromiso con Dios, ni un deseo de crecer espiritualmente. Un ejemplo actual puede ser alguien que dice creer en Dios, pero no hace nada para profundizar su fe. Tal vez reza de vez en cuando, pero no busca una relación íntima con Dios. O alguien que sabe que debería ayudar a los necesitados, pero siempre encuentra excusa para no hacerlo. ¿Y cómo combatimos la pereza espiritual? La Biblia nos da herramientas para vencer la pereza espiritual. En Romanos, Pablo nos dice que no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aquí se nos invita a ser apasionados y diligentes en nuestra fe, a no conformarnos con lo mínimo. También en Colosenses se nos recuerda, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Servid a Cristo Señor. Este versículo nos motiva a vivir con propósito y dedicación, recordando que nuestra vida espiritual no es algo secundario, sino central. Otro pecado es la lujuria, cuando el deseo domina el alma. El mundo nos bombardea con mensajes que normalizan la lujuria, pero este pecado nos aparta de la pureza y de la verdadera felicidad. Nos esclaviza a placeres pasajeros, dejando un vacío en nuestra alma. ¿Y cómo aborda la lujuria la Biblia? La Biblia aborda la lujuria con claridad, advirtiéndonos sobre sus peligros. En Mateo Jesús nos dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este versículo muestra que la lujuria no se trata solo de acciones físicas, sino también de los pensamientos y las intenciones de corazón. Otro ejemplo bíblico es el de David y Betsabé. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la lujuria cuando vio a Betsabé bañándose. Este deseo lo llevó a cometer adulterio y posteriormente a ordenar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Este pasaje nos muestra cómo la lujuria puede llevar a consecuencias devastadoras, no solo para quien la comete, sino también para los demás. En Corintios, Pablo advierte, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero quien comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Aquí se nos recuerda que la lujuria no solo afecta a nuestra relación con Dios y con los demás, sino también con nuestra propia integridad. ¿Cómo es la lujuria en la actualidad? Hoy en día la lujuria está más presente que nunca. Con el acceso a Internet y las redes sociales es más fácil caer en tentación y en las relaciones casuales sin compromiso. La cultura actual a menudo glorifica el placer instantáneo y el deseo desenfrenado, pero rara vez muestra las consecuencias emocionales y espirituales que esto pueda tener. Un ejemplo actual puede ser una persona que, insatisfecha en su relación, busca consuelo en las aplicaciones de cita o en contenido explícito en línea. Esto no solo daña su relación actual, sino que también puede crear adicciones difíciles de superar. La lujuria en este caso actúa como un parche temporal que no resuelve los problemas de fondo, sino que los agrava. ¿Cómo combatiremos la lujuria? La Biblia nos ofrece herramientas para enfrentar la lujuria. En Timoteo se nos dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto a lo que invocan al Señor con un corazón puro. Huir no significa ser débil, significa reconocer también nuestras propias limitaciones y evitar situaciones que nos puedan llevar a caer. También en Romanos, Pablo nos insta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto implica cambiar nuestra forma de pensar, llenando nuestra mente de cosas buenas y puras, en lugar de permitir que los deseos impuros dominen nuestros pensamientos. Otro pecado es la falta de perdón, una prisión invisible.
Jesús nos pidió perdonar 70 veces 7. Sin embargo, muchos viven con rencor, guardando heridas del pasado. Pero el resentimiento no solo daña al otro, te daña a ti mismo. Cuando no perdonamos, es como si bebiéramos veneno esperando que el otro muera. La falta de perdón es como una prisión emocional y espiritual, en las que nos encerramos cuando nos aferramos al resentimiento, el rencor o el dolor causado por alguien más. Es una carga pesada que nos impide avanzar, nos roba la paz, nos mantiene atados al pasado. Aunque el daño que nos hicieron pudo ser real, la falta de perdón nos hace sufrir más que la persona que nos lastimó. Algunos ejemplos actuales de la falta de perdón. Relaciones familiares rotas. Imagina dos hermanos que dejaron de hablarse hace años por una discusión sobre la herencia. Aunque el dinero ya no importa, el rencor sigue ahí, separándolos y evitando que disfruten de una relación cercana. Amistades perdidas. Una persona traicionada por su mejor amigo puede guardar resentimiento durante años, incluso si el amigo intentó disculparse. La falta de perdón impide que la amistad se restaure. Conflictos sociales. En muchos países hay divisiones profundas por conflictos históricos o políticos. La falta de perdón colectiva mantiene a las sociedades estancadas en el odio y la venganza. ¿Y cómo es la perspectiva bíblica sobre el perdón? La Biblia nos habla claramente sobre la importancia de perdonar. Aquí hay unas citas que nos ayudan a entender este tema. En Mateo nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no os perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo muestra que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino también una necesidad espiritual con nosotros mismos. En Colosenses dice que soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se nos recuerda que el perdón es un acto de imitación de Cristo, que nos perdonó a pesar de nuestras fallas. También Lucas nos dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites, incluso cuando es difícil. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar? Perdonar no es fácil, porque implica soltar el control. Cuando alguien nos lastima, sentimos que tenemos derecho a guardar el rencor, como si eso nos diera el poder sobre la situación. Sin embargo, en realidad es al revés. El rencor nos controla a nosotros. Perdonar no significa justificar el daño ni olvidar lo que pasó, sino liberarnos de la carga emocional que nos ata. Algunos ejemplos de perdón en la actualidad. El perdón en las víctimas de violencia. En muchos casos, las personas que han sufrido violencia o pérdidas terribles han encontrado fuerza para perdonar a sus agresores. Un ejemplo es el de las familias de las víctimas del tiroteo de la iglesia de Charleston, Estados Unidos, quienes perdonaron públicamente al asesino. Este acto de perdón no solo le dio paz, sino también inspiró a muchos. La reconciliación en comunidades divididas. En Sudáfrica, después del apartheid, el proceso de reconciliación liderado por Nelson Mandela y Desmond Tutu se basó en el perdón. Aunque las heridas eran profundas, el perdón permitió que el país avanzara hacia la paz. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de la falta de perdón? Primeramente, hay que reconocer el dolor. No ignores lo que sientes. Admite que fuiste lastimado y que necesitas sanar. Después decide perdonar. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Puedes elegir perdonar incluso si sientes dolor. Buscar apoyo. Habla con alguien de confianza, ora o busca ayuda profesional si es necesario. Recordar el perdón de Dios. Reflexiona
en cómo Dios te ha perdonado a ti y deja que eso te inspire a perdonar a otros. Si alguno de estos pecados está en tu vida, no te desesperes. Dios no quiere condenarte, sino salvarte. Y en camino de regreso es más sencillo de lo que crees. Arrepentimiento, confesión y conversión. El primer paso es reconocer el pecado y pedir perdón. La confesión no es un castigo, es un regalo. Es una oportunidad de limpiar tu alma y empezar de nuevo. Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Si sientes que te has alejado de Dios, no importa cuánto tiempo haya pasado, hoy es el día para volver. Él no te rechaza, sino te llama con amor. No dejes para mañana el cambio que puedes hacer hoy. Y ahora que conoces estos 5 pecados que alejan a Dios, quiero que reflexiones. ¿Cuál de ellos ha intentado entrar en tu vida? No estás solo en la lucha. Dios está contigo. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Y dime en los comentarios cuál de estos pecados crees que más afecta al mundo hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita para más contenido que fortalezca su fe. Que Dios te bendiga.